Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Hoy se celebra por estos lares el Día de la Biblia. No estoy ni a favor ni en contra de celebrar el Día de la Biblia. Así como ocurre con el Día de las Madres, ¿no? Que se toma un día para celebrar el Día de las Madres y en ese día honrar a la madre con regalos, con cariños, en fin, y que mucha gente dice que el Día de las Madres debe ser todos los días. Muchos califican el Día de las Madres como algo meramente comercial. Y se dice entonces que el Día de las Madres es todos los días, porque la palabra de Dios precisamente establece que honra padre y madre. Hay que honrar a los padres y madres, ¿no? Y eso es cierto, por supuesto. Pero así como se dice con el Día de las Madres, que el Día de las Madres es todos los días, en el caso de la Biblia, es semejante a esto. La Biblia es la guía de quienes decimos ser cristianos. La Biblia es el alimento de quienes decimos ser cristianos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia debemos leerla. La Biblia debemos estudiarla. Debemos meditar en la Biblia. Debemos aplicar la Biblia a nuestras vidas. Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Repito, no estoy ni a favor ni en contra de celebrar el Día de la Biblia. Repito, la Biblia hay que leerla, estudiarla, meditar en ella, aplicarla a nuestras vidas. Y le hablo al pueblo cristiano, al pueblo que dice ser cristiano. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, se habla de los nobles de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. Cuando Pablo les predicaba, ellos iban a las Escrituras a corroborar que lo que Pablo decía estaba en consonancia con lo que establecían las Escrituras. Y eso lo debemos hacer quienes decimos ser cristianos. Debemos pasar por la lupa de la Biblia, por la lupa de la palabra de Dios, todo lo que digan los predicadores. ¿Okay? Sobre todo hoy en día, que hay tantas falsas doctrinas, que hay tantos falsos apóstoles, que hay tantos falsos pastores, que hay tantos falsos maestros, introduciendo herejías en la palabra de Dios, en la iglesia, y que ya se han constituido como doctrinas, y no son más que falsas doctrinas. Entonces, la Biblia, repito, es la guía del cristiano, es el elemento del cristiano, y debemos leerla, debemos estudiarla, debemos meditar en ella y debemos aplicarla a nuestras vidas. En el libro de Juan, el capítulo 8, versículo 51, nos dice algo muy importante, la palabra de Dios. Juan 8, 51 nos dice, Juan 8, 51, déjenme estar por acá, nos dice la palabra: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra no verá muerte. Repito, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De allí la importancia de la palabra de Dios. Quien guarda la palabra de Dios nunca verá muerte. Repito, es muy difícil para que un hombre guarde toda la palabra de Dios. Es más difícil, es imposible que un hombre guarde la palabra de Dios. Pero para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, creemos en Jesucristo, empezamos a caminar en el camino estrecho que conduce a la vida eterna, empezamos a caminar en los caminos de Cristo, es Dios quien nos cambia, es Dios quien transforma nuestras vidas. Pero la palabra de Dios como tal debe ser nuestro alimento diario, nuestro alimento. ¿Ok? Entonces, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De allí la importancia de leer la palabra, de estudiar la palabra de Dios. Ahora bien, llama la atención que muchos de los que corren a celebrar el Día de la Biblia son precisamente quienes tergiversan la palabra de Dios. Pseudoapóstoles, pseudopastores, pseudomaestros. Hombres que han introducido herejías
a la iglesia y que hoy son aceptadas como si fuesen doctrinas bíblicas, y no lo son. Llama la atención eso, que muchos de estos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, son quienes están al frente de la celebración de esta cuestión, ¿no? Y no estoy con esto señalando a alguien en particular. 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muchos que falsifican la palabra de Dios para el bien de ellos, para hacerse de dinero, para hacerse de cosas materiales, para hacerse incluso de fama o de prestigio, entre comillas, para ser endiosado, como está pasando hoy en día en la iglesia, que se endiosa a los pastores, que se endiosa a los pseudoapóstoles. Entonces es menester, aprovechando que hoy se celebra el Día de la Biblia, hoy que celebran el Día de la Biblia, que el pueblo de Dios se aboque a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a tratar de aplicar la palabra de Dios a su vida. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, hoy en día, a la iglesia le falta conocimiento. ¿Por qué le falta conocimiento? Porque no lee la palabra. Así de sencillo. Solamente se basan en lo que diga el predicador cada domingo, en lo que digan los pseudoapóstoles, los pseudopastores, los pseudomaestros. Lo que él diga o lo que ella diga, ya eso es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la Biblia, tenemos la Biblia. El legado de Martín Lutero, el legado de Lutero, es que tengamos la Biblia en nuestro idioma. Ese es el verdadero legado de Martín Lutero. Eso constituye la verdadera reforma. El que tengamos la palabra de Dios y que podamos estudiar la palabra de Dios. Si usted sabe leer y sabe escribir, caramba, lea la palabra. Lea la palabra. Y no se deje engañar por tanto falso pastor, por tanto falso maestro, por tanto falso apóstol. Aprovecho que hoy celebran el Día de la Biblia para decirle al pueblo de Dios que lea la palabra de Dios, que estudie la palabra de Dios, que medite en la palabra de Dios, que aplique la palabra de Dios a su vida. Si usted le entregó su vida a Jesucristo, si el Espíritu Santo mora en usted, Él se encargará de transformarle. Solo usted haga su trabajo, que es leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Repito, no estoy ni a favor ni en contra de celebrar el Día de la Biblia. Repito, ni a favor ni en contra. Un abrazo, iglesia. Dios te bendiga.